Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de presencia virtual de un connotado colega constitucionalista, el doctor Ernesto Blume. Él es especialista en Derecho Constitucional, ha sido miembro y presidente del Tribunal Constitucional peruano. Doctor Blume, muchas gracias por concedernos estos minutos. Espero que se encuentre bien. Gracias a ustedes. Muy grato encontrarme en su programa, dispuesto a dialogar con usted sobre los temas que usted considere pertinentes. Gracias, doctor. Principalmente me gustaría que hoy día podamos conversar sobre el rol que tiene el juez constitucional cuando se da una situación de crisis política. Para muchos el tribunal, bueno, yo me incluyo entre los que sostienen esta posición, tiene una naturaleza dual, ¿no? Tiene una naturaleza jurídica, pero también política. ¿Y cuándo se ejerce ese rol político del juez constitucional? Ahora hemos tenido una sucesión de crisis políticas, ¿no? Que al parecer todavía se mantienen, ¿no? Y frente a ello, ¿cuál debería ser el rol o responsabilidad del juez constitucional? Sobre todo en un momento en el que pareciera que hay una crisis del sistema político, de las instituciones políticas, y la población demanda decisiones de parte de la clase política. Cuando digo clase política no quiero darle un sentido peyorativo, hablo de los políticos en general, ¿no? Necesitan dar respuesta a las demandas de la población y al parecer los políticos no pueden, por estos entrampamientos que existen entre estos conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entre otras cosas, más allá del tema de las capacidades de los propios políticos. ¿Cuál es en este contexto el rol del juez constitucional? Bueno, en primer lugar le agradezco la pregunta. Me parece una pregunta vital en el Estado constitucional y sobre todo en el Estado constitucional peruano que estamos tratando de forjar desde hace varios años. Yo considero que el rol del juez constitucional es sumamente importante y creo que hace al núcleo del propio Estado constitucional, porque el juez constitucional, en principio, es el que tiene bajo su responsabilidad la garantía de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la garantía de la primacía normativa de la Constitución como norma suprema de la República y expresión del poder constituyente, que es el poder fundacional del Estado-Nación. Y tanto la persona humana y sus derechos como la Constitución en cuanto norma suprema de la República son dos pilares sobre los que se asienta todo el andamiaje jurídico, político, social, económico y de toda índole del Estado constitucional. Y por lo tanto, el juez constitucional tiene pues una tarea clave. Ahora, esta tarea, ¿cómo se debe ejercer cuando la coyuntura política le exige al juez constitucional, en razón de los conflictos y de las controversias, de las desigualdades, de las diferencias que se den en la sociedad entre los diversos entes políticos? ¿Cómo debe actuar este juez constitucional? ¿Qué patrones deben guiar su accionar dentro de un conflicto político? Y ahí estamos en un territorio sumamente delicado, porque el juez constitucional tiene que administrarse sin perder de vista estos dos objetivos, estos dos roles fundamentales: defensa de los derechos fundamentales, defensa de la primacía normativa de la Constitución, pero también modulando en alguna medida en el aspecto político, es decir, en lo que podríamos denominar la problemática del ejercicio del poder político por parte de los detentadores de ese poder. Entonces, ahí estamos frente a un ámbito en donde yo diría que el juez, sin perder los objetivos primordiales que lo inspiran y que le dan sentido a su accionar, debe manejarse con prudencia, con racionalidad, con proporcionalidad, con un criterio objetivo, amplio, sin caer en los apasionamientos y tratando siempre de preservar los valores, los principios constitucionales
las instituciones, los derechos y los demás aspectos que regula la Constitución. Para esto debe tratar de no perder lo que yo denomino el eje de preocupación del juez constitucional y el ángulo de observación del juez constitucional. ¿A qué me refiero con el eje de preocupación? Es decir, de acuerdo al proceso en el sistema peruano, estoy hablando del sistema peruano y lo aclaro, de acuerdo al proceso de que se trate, el juez debe mantener clara la idea de cuál es el eje de preocupación. Supongamos que estamos frente a un habeas corpus. En el habeas corpus, el eje de preocupación del juez constitucional es el derecho que se invoca como amenazado o afectado, más allá de cualquier otro eje de preocupación. Entonces, el juez constitucional no puede perder de vista nítidamente que su rol en el sistema peruano en un habeas corpus es la defensa del derecho invocado. Es la defensa del derecho invocado. Podemos en ese sentido hacer referencia a esta sentencia que ha salido, creo que el día de ayer, si no me equivoco, con respecto al habeas corpus que presentó el presidente Pedro Castillo. Sí, sí. Este podría ser un caso en el cual el juez constitucional actúa dentro de un habeas corpus y en este caso decide declarar fundada la demanda de habeas corpus y declarar la nulidad del acuerdo de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, tanto en su admisión de la denuncia y también declarar nulo el informe final de la denuncia constitucional 218. La pregunta sí, en ese sentido, doctor, es, acá evidentemente uno podría interpretar hoy un conflicto de poderes, o sea, le están enmendando la plana al Congreso y le están diciendo, bueno, lo que tú has hecho en la comisión no tiene validez o va en contra de la norma. ¿Existe un debido proceso dentro de lo que es el juicio político? Porque es otra de las cosas que yo no entendía con respecto a toda esta serie de sentencias que ha venido dictando el Tribunal Constitucional. ¿Hasta qué punto el Tribunal Constitucional le puede decir al Congreso, oye, tú sí puedes hacer esto y esto no? Sí, con todo gusto le contesto, pero quería completar la idea de la respuesta anterior. O sea, yo decía, el juez constitucional tiene que tener claro el eje de preocupación y eso depende del proceso que conozca. Si, por ejemplo, es un proceso de inconstitucionalidad, el eje de preocupación es mantener la primacía normativa de la Constitución. Y el otro elemento es el ángulo de observación, desde donde el juez constitucional debe observar la problemática. Y el juez constitucional se tiene que ubicar en el plano de la Constitución, en el plano, podríamos decir, de la lógica, de la filosofía, de la racionalidad del legislador constituyente, que es el que elaboró la Constitución. Mirarlo no desde la ley, sino desde la Constitución. Y todo esto hacerlo impregnado de una autonomía propia, de una independencia en el ejercicio de su función, y yo diría de coraje, valentía y corazón. Un juez constitucional tiene que ser capaz de jugarse, más allá de las presiones políticas, por mantener los principios y valores constitucionales. Con esto cierro la pregunta anterior y paso al caso del señor Pedro Castillo. Un caso, disculpe doctor que interrumpa, un caso que estamos tocando ahora como ejemplo, porque de hecho no es materia en sí de la entrevista, pero da la casualidad de que el día de ayer salió esta sentencia y creo que nos sirve como ejemplo para poder explicar el rol justamente del juez constitucional. Mire, yo he revisado, he dado una primera lectura a la sentencia, que dicho sea de paso, tiene varios fundamentos de voto. Yo me he limitado a leer la sentencia, que es una sentencia relativamente extensa, en donde se concluye, como lo he manifestado, declarando fundada la demanda de habeas corpus y nulo tanto el informe de calificación como el dictamen de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero quería yo hacer algunas acotaciones respecto de esta sentencia. Esta sentencia no dice que el señor Pedro Castillo no cometió traición a la patria, ni tampoco dice que sí cometió. O sea, no se pronuncia sobre la responsabilidad.
y no dice que el Congreso no puede investigar. Lo que ha detectado son fallas en la motivación y en la tipificación y en otros aspectos en, digamos, el trámite de esta denuncia y en la denuncia misma, y por lo tanto, en aras del respeto del derecho del procesado, anula, dejando a salvo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda inclusive volver a investigar y corregir cualquier defecto que se pueda haber producido. Entonces, a mí me parece que en este caso el juez constitucional ha cumplido su rol, porque más allá del tema coyuntural y de los personajes que están en conflicto, el juez constitucional ha sido capaz de abstraerse para rescatar ciertos derechos fundamentales y decir, en este caso, tienen que ser muy escrupulosos, muy prolijos, tanto en los términos de la denuncia como en la tipificación, como en los hechos que según ustedes califican como traición a la patria. Y por lo tanto, no observando que se ha guardado esa prolijidad, interpreto que debe anularse para que ustedes resuelvan lo pertinente. Entonces, yo creo que es un caso en el cual se demuestra que el juez con prudencia no entra al fondo del asunto, sino advierte fallas procesales e invoca la corrección. Ahora, ¿qué es lo que dice respecto al debido proceso? Y lo que dice es que si bien hay cierto margen que corresponde al ejercicio de la actividad política por parte del Congreso, en los procedimientos parlamentarios de sanción, sobre todo cuando la sanción implica levantar la inmunidad y poner al procesado en manos de la justicia a través del Ministerio Público y del Poder Judicial, el Congreso debe ser especialmente prolijo y cuidadoso. O sea, le está exigiendo un mayor rigor. Si bien reconoce que su función es política, también reconoce que en un antejuicio el Congreso asume un rol un poco de la judicatura ordinaria, si se quiere, porque tiene que pronunciarse sobre los alcances de una determinada imputación de orden penal. Entonces ahí dice, en ese ámbito, no obstante que no es su función natural, y no obstante que el desarrollo de la función política la combina con, en cierta medida, la función de juzgar y de investigar, tiene que ser prolijo. Entonces ha hecho un ajuste en el sentido de que le exige más prolijidad, lo cual pues es una opción que tiene el tribunal muy respetable. Y por lo tanto es un caso en el cual yo creo que el tribunal ha cumplido su rol constitucional y hay que tomar esta sentencia en un sentido positivo de que invoca pues a un mayor rigor en el análisis de las denuncias constitucionales que tienen por objeto levantar la inmunidad y en el análisis mismo de todo el desarrollo conceptual para determinar una eventual responsabilidad y aprobar la acusación constitucional. ¿Usted no cree, doctor, y perdón por ser tan crítico y tan incisivo, que más bien se estarían lavando las manos con respecto a un problema político y que se viene dando desde el 2018, cuando se da la primera sentencia del Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo, sobre la cuestión de confianza? Luego viene el problema del conflicto competencial, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Actualmente hay un paradigma dentro del mundo jurídico y sobre todo sobre el derecho constitucional, que es el neoconstitucionalismo, y que también, digamos, viene de la mano con otras corrientes, como por ejemplo el garantismo, ¿no? ¿No cree usted que el juez constitucional a veces, creo que no es su caso, usted que ha sido presidente del tribunal y juez, igual con otros colegas, ¿no cree usted que a veces el juez constitucional se lava las manos y dice, bueno, como usted decía, esta malentendida interpretación de la prudencia, ¿no? La prudencia es la virtud de los políticos, por si acaso, ¿no? La virtud del juez, asumo que debe ser la justicia, pero entiendo la dualidad del carácter del juez constitucional. Mejor en este caso no nos metemos.
como colegiado decidimos no meternos y nos vamos por el lado formal. ¿No cree usted que es una lavada de manos? Y mencionaba el tema del neoconstitucionalismo y el garantismo, porque por un lado, creo que hay una exigencia por el paradigma del neoconstitucionalismo de un cierto activismo judicial, ¿no? La idea es, los políticos no están haciendo su trabajo, por tanto corresponde al juez suplir, digamos, o compensar estos vacíos que se dan actualmente por problemas de legitimidad política, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, pareciera que el fin de los procesos y también de los procesos constitucionales ya no es encontrar la verdad, sino es simplemente decir, bueno, se están incumpliendo las garantías constitucionales. O sea, el fin del proceso ya no es buscar realmente qué ocurrió, ¿no? En el contexto, digamos, del proceso en sí, sino decir, bueno, no nos vamos a pronunciar sobre si esto es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad, sencillamente acá no se cumplen las garantías constitucionales, que sería el último factor, digamos, sería el factor determinante en un juicio, tanto a nivel penal, constitucional, y también al parecer en estos juicios que hace el Tribunal Constitucional con respecto a temas que tienen una implicancia política. ¿Qué opina usted respecto de esta posición? Bueno, yo creo que como toda posición pues es debatible y discutible. Mi impresión es que más allá del neoconstitucionalismo, del garantismo y de todas estas tendencias y teorías que han surgido en las últimas décadas, yo creo que hay que rescatar lo que yo decía, el eje de preocupación y el ángulo de observación. Es decir, en este caso concreto que hemos comentado, yo creo que el tribunal ha tratado de centrar su reflexión en determinar si al demandante, al beneficiario, como se le dice, se le ha afectado o se le podría afectar su derecho a la libertad individual y sus derechos conexos al habeas corpus, como los derechos incluidos dentro de la tutela procesal efectiva en el ámbito penal. Y en este caso en el ámbito en sede parlamentaria. Se ha centrado en eso. Ahora, si se ha lavado las manos o no se ha lavado las manos, yo creo que conociendo a quiénes son los magistrados, me parece a mí que no, que han tratado de ir al aspecto básicamente constitucional y procesal constitucional. Yo no percibo en esta sentencia esa tendencia, que sí la percibía cuando yo era miembro del Tribunal Constitucional en las decisiones de la mayoría que integraba el pleno que a mí me tocó conformar. Inclusive yo he hecho un artículo que ha aparecido en el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, criticando al pleno que yo integré, y con un título sumamente sugestivo, porque digo así, el título de mi ponencia es El estigma antigarantista y antiinstitucionalista del último pleno del Tribunal Constitucional. Junio 2014, mayo 2022. Y yo he sido testigo de cómo una mayoría en ese pleno, que yo no integraba y de la cual siempre fui distante, sí actuó con otros criterios. Yo, a pesar que yo les invocaba que no abandonen el eje de preocupación ni el ángulo de observación, pero se salían y traspolaban ese eje a otras preocupaciones. No se olvide que ese pleno fue capaz, en su mayoría y con mi voto en contra y de algunos colegas, de constitucionalizar la denegación fáctica de la confianza, que para mí era realmente algo totalmente negativo, un despropósito, una insensatez incalculable llegar a ese extremo. No se olvide que ese pleno constitucionalizó el transfugismo. Y no se olvide que, más que ese pleno, esa mayoría, en algún momento esa mayoría, que perdió un voto y se convirtió en minoría, trató de que volviera el señor Vizcarra. Cuando en el primer proceso competencial planteado por el Poder Ejecutivo contra el Congreso respecto a la primera solicitud de vacancia del señor Vizcarra, que por mayoría
declaramos improcedente por sustracción de la materia, porque se archivó, 3 magistrados que habían sido los que habían firmado esos 2 despropósitos anteriores, sostuvieron que debíamos entrar al fondo del asunto, elevar el número de votos para la incapacidad moral permanente, tipificarla y declarar fundada la demanda, con lo cual se bajaban el segundo pedido de vacancia, que al final terminó con 105 votos en contra de Vizcarra, vacándolo. Es decir, pretendían que volviera Vizcarra, porque si esa sentencia salía como ellos querían, Vizcarra pues hubiese vuelto bajo, digamos, el apoyo popular y abanderado por el Tribunal Constitucional. Entonces yo sí he visto eso, he visto cómo la política ha jugado en todo esto, pero sinceramente en este caso no percibo eso, por lo menos hasta ahora. Doctor, quisiera, para terminar, porque sé que no tiene mucho tiempo y le agradezco por estos minutos que nos está brindando, reconducir un poco la discusión a lo que viene a ser el debate constitucional. Yo tengo la percepción de que en las facultades de Derecho se está enseñando Derecho, usted también es docente universitario, se está enseñando Derecho, pero un Derecho orientado hacia un positivismo muy rudimentario. Es decir, ni siquiera tenemos abogados positivistas, digamos, formados, sino funcionales. Es decir, son positivistas sin saberlo, ¿no? Y es un positivismo mal entendido, es decir, una lectura mal hecha de los clásicos del positivismo, sobre todo de Kelsen, ¿no? En ese sentido, yo percibo que los jueces, e incluyo a los jueces constitucionales, sienten que, digamos, la norma, y por eso hablaba del positivismo, la norma es aséptica, digamos, la norma es amoral, la norma es apolítica, ¿no? Por tanto, ellos no tienen un rol que cumplir políticamente hablando. Ahora, bajo esta premisa, vayamos a hablar de los jueces constitucionales. ¿Usted no considera que el juez constitucional sí tiene una responsabilidad política en determinados momentos y que el Tribunal Constitucional podría eventualmente ser causante de una situación de inestabilidad política en el país? ¿O agudizar una situación de inestabilidad política en el país por su, por su, por su obrar o por su dejar de obrar? Es decir, por emitir sentencias que van más allá de lo que se le está pidiendo y a veces por no actuar debidamente, y regresamos al tema de inicio, en contextos de crisis. Sí, yo creo que hay esa posibilidad y ese peligro, y eso depende de quienes ejerzan la judicatura constitucional en cada coyuntura, obviamente. O sea, el juez constitucional no se puede sustraer al acontecer político, al devenir día a día de los hechos políticos. Y es difícil administrarse dentro de esa tempestad, sobre todo como la que ocurre en el Perú. Si usted me pregunta, por ejemplo, en un análisis de oportunidad, si el tribunal ha hecho bien en sacar esto en este momento en que nos encontramos con una visita de la OEA, etcétera, y yo diría que lo aconsejable hubiese sido esperar, ¿no? Pero creo que hay que hacer un voto, pues, de confianza por este nuevo colegiado y entender que están empezando en el ejercicio de la judicatura y que quizás falta un poco de tiempo para que vean todos esos matices que en algún momento se tienen que manejar respecto a la oportunidad política. Pero sí, definitivamente creo que el fenómeno político no puede ser ajeno al juez constitucional. Es delicado, tiene que medir cada cosa, pero siempre tiene que actuar con prudencia. Actuar con prudencia no significa no actuar con justicia, es una combinación. San Isidoro decía, el juez es el hombre bueno que sabe decir derecho, y Recasén Siches decía, siente dónde está la justicia y luego construye la racionalidad para aplicarla, ¿no? No es al revés, no es que me convierto en un astronauta del conceptualismo y navego dando vueltas al planeta Tierra y desde ahí desciendo con una luz luminosa para solucionar el problema. Es la realidad la que manda y es el sentido de justicia en su sentido más natural
más lógico, más de criterio común, el que le debe marcar al juez cuál es el sentido de su decisión, a la luz, evidentemente, de la Constitución, de sus principios y valores, pero no llegar a... Por eso yo no estoy muy de acuerdo con este desarrollo que se ha hecho en los últimos años, convirtiendo en héroes y en ídolos a personajes que en realidad son filósofos que se han metido en el constitucionalismo y hablan de toda esta teoría de la argumentación, como si hubiesen inventado la pólvora, cuando la teoría de la argumentación existe desde el derecho romano. Desde Sino que no se, Aristóteles, incluso, la tópica jurídica, por ejemplo, ¿no? por supuesto. Entonces, fungen como si fueran grandes creadores y llegan al absurdo de fórmulas matemáticas que luego de estructurarlas en un laboratorio, la bajan a la realidad y pretenden que la realidad se acomode a esa fórmula. Es un proceso inverso. El administrar justicia es ver la realidad, sentir dónde está la justicia y luego encuadrar esto dentro de un amparo constitucional y legal. Dentro de un amparo, me refiero en el sentido de ampararse en ese marco normativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchos excesos y muchos desvaríos que se van que se traducen en las universidades. Yo veo con gran pena que en mi universidad, la Universidad Católica, que siempre fue ecuménica, abierta, amplia, en donde uno estudiaba todas las tendencias, todas las ideas, en donde no habían fanatismo ni sectarismo. A veces observo ciertos profesores y ciertos alumnos totalmente cerrados en una posición como si fueran dueños absolutos de la verdad. Y eso tampoco es así, ¿no? De acuerdo. Para culminar, y justo quería mencionarle, no es que tampoco los jueces constitucionales sean los reyes filósofos platónicos, ¿no? Es decir, No, claro. primero eso, y segundo, no es que yo, por ejemplo, a mí el Congreso me nombra, Dios no quiera, no sé, digamos, qué haría si fuera miembro del Tribunal Constitucional, pero no es que el Congreso me nombra miembro del Tribunal Constitucional y yo automáticamente dijo, bueno, voy a dejar mis ideas políticas, mi background, mi formación a un lado y ahora voy a dedicarme a administrar justamente, digamos, estas cosas que se me presentan en sede constitucional. Yo creo que tampoco es así. Yo creo que, digamos, no es que cuando uno lo nombran juez y juez constitucional, deja de tener ideas, deja de tener posiciones políticas. Es más, creo que eso no es correcto. Y si uno procede de esa manera, lo hace mal. El otro extremo, lo que usted menciona, es llevar esas posiciones a posiciones, digamos, radicales, maximalistas, a cierto fanatismo, que lo que genera es la imposibilidad de un diálogo y además la imposibilidad de llegar a acuerdos, porque entiendo que en muchos casos se trata que el colegiado llegue, entiendo, no sé cómo es la dinámica interna, usted evidentemente ha estado muchísimos años, e incluso como presidente, que lo que se pretende siempre es llegar a ciertos acuerdos. Así Y es. si no, luego, digamos, tendrá que ser por mayoría, pero la idea es esa. No sé usted qué opina, y para terminar, doctor, y le agradezco nuevamente muchísimo por estos minutos, ha sido una entrevista muy ilustrativa y enriquecedora, y creo que son los grandes temas que deberían conversarse en las universidades y en los espacios de la sociedad civil donde se discutan temas constitucionales. Sí, claro, muchas gracias. Eh, eh, Mire, si el juez que asume la función se va a desligar de todo su pensamiento político y va a convertirse en un personaje, entre comillas, puro, que solamente robóticamente aplica la Constitución, no estamos hablando de un ser humano. O sea, nosotros, evidentemente, cuando asumimos el rol de jueces, traemos un pasado y traemos un pensamiento y una forma de ver la vida. Y eso no se puede dejar así nomás. Pero hay que tener conciencia, y por eso yo tanto invoco de este eje de preocupación y este ángulo de observación de la problemática que debe primar en el juez constitucional. Eso no lo va usted a abstraer de una serie de ideas que usted pueda tener, pero hay que intentar y tratar de compatibilizar eso con el marco constitucional y legal y con la realidad de cada caso. Y es una tarea ciertamente difícil, ¿no? Sobre todo en personas sectarizadas o sectarias que
tienen pues una visión muy curiosa porque se dicen progresistas y si usted discrepa con ellos, usted es conservador. Y ser conservador es un pecado mortal, sin darse cuenta que los principios y valores deben ser eternos, deben ser pétreos, deben ser fortalecidos. Entonces, cuando yo discutía con uno de mis colegas hace unos años y me decía, tú eres conservador, entonces yo le decía, bueno, si para ti ser conservador es pensar en valores y principios que deben ser fortalecidos y mantenidos, sí soy conservador y soy con orgullo. Pero vayamos al sentido de nuestros votos. ¿Cuántos votos has emitido tú a favor de los sectores laborales? Compáralos con los míos. Y me lo llevaba a kilómetros de distancia, porque él era un formalista que rechazaba todas las demandas porque decía que no había relevancia constitucional. Y cientos de miles de justiciables ni siquiera fueron oídos porque se aplicó la famosa sentencia interlocutoria con la cual discrepé y tengo más de 12.000 votos contra eso. Entonces, es una falacia lo que dicen, ¿no? O sea, No, se han no cuadriculado será. y si no piensa uno como ellos, pues es un conservador. Y ser conservador es algo negativo. Y con esa teoría, pues inventan la ideología de género y niegan todo y total que hay que volver a empezar y el mundo empieza con ellos. En el fondo, un cúmulo de egocéntricos que creen que son dueños de la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No habrá sido el doctor Espinosa Saldaña, ¿no? Sin comentarios. Sin comentarios. Doctor, ha sido un gusto y un placer entrevistarlo. Esta ha sido la primera vez que hemos podido tener bueno, yo he tenido la gran oportunidad de poder conversar con usted. Me voy muy contento de haber tenido esta conversación sobre temas constitucionales. Espero que no sea la última vez. Y no es Pero ser malo el ser conservador, hay que conservar lo bueno, hay ¿no? que conservar lo bueno, por supuesto. Pero, claro, el tema es que la etiqueta ya te descalifica, ¿no? O sea, es como que fuera algo peyorativo. No, no, no. No es Peor es ser privativo, al contrario. peor es ser reaccionario, ¿no? Peor, digamos, hay cosas peores que ser conservador, ¿no? Por Y yo creo que supuesto. ahí se está utilizando, digamos, se le está dando un contenido político para denostar al enemigo o al rival político, ¿no? Poniéndole la etiqueta de conservador, cuando en realidad, como usted dice, una persona que está a favor de los derechos laborales no puede ser catalogada como un conservador. Por eso, Y, yo en sí, mis votos mire, en mis votos les llevo kilómetros de distancia a mis distinguidos colegas. Y eso lo puedo probar estadísticamente. Votos garantistas frente a votos no garantistas. bien. Estaba con el doctor Ernesto Blume, constitucionalista, miembro y expresidente del Tribunal Constitucional Peruano, una personalidad en materia constitucional, conversando un poco sobre el rol del juez constitucional. Doctor Blume, le mando un fuerte abrazo y espero que volvamos a conversar Igualmente, en el futuro. Muchas gracias. igualmente, gracias a usted por la entrevista. Y hasta luego, hasta pronto.